Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Os quiero hablar en este vídeo de la astrología del mes de junio, sobre todo de la primera mitad del mes de junio y de esta luna llena del 11 de junio en Sagitario. Es un mes que viene con tres grandes novedades a nivel astrológico, muy proteicas, muy sustanciales. La primera que sucedió ya en estos últimos días de mayo, que es la entrada de Saturno en el signo de Aries, entrando ya en conjunción muy cercana, todavía no perfecta, pero muy cercana a 1 grado o menos, con Neptuno, que ya había entrado en el signo de Aries, y que van a mantenerse así durante unos meses en este baile de aproximación, de gran aproximación, de estar en Aries, luego volver a Piscis y luego finalmente volver ya el año que viene, en los primeros meses, volver de nuevo a Aries. Es una dinámica muy, muy fuerte, muy intensa, que ya estamos experimentando de algún modo. Y luego el otro tercer gran novedad desde el punto de vista astrológico es la entrada de Júpiter en el signo de Cáncer este 9 de junio. Es decir, tenemos tres grandes temazos para ir discutiendo, o sea que probablemente este sea un vídeo bastante largo. Bien, antes que nada una pequeña recapitulación de pequeñas cosas, bueno, pequeñas o grandes cosas que han sucedido. Sabéis que me gusta empezar siempre hablando de cosas que han sucedido antes. Fijaros, algo que llamó mi atención es este accidente el buque escuela mexicano, que se estrella parte de su estructura contra el puente de Brooklyn, y justo con la salida de Neptuno de Piscis a Aries, y daos cuenta que hay un toque pisciano porque es un buque, pero es un buque de guerra, es un buque militar, y que se choca contra un puente, y daos cuenta, es algo muy significativo. Tened en cuenta y mueren, de hecho mueren algunas personas, fue un accidente grave, pero es muy significativo desde el punto de vista simbólico, porque Neptuno es el gran hacedor de puentes. De hecho, la palabra pontífice, que significa, pontífice es el Papa, pero significa el que hace puentes, el que tiende puentes. Daos cuenta de la conexión también de Neptuno y Piscis con el cristianismo, ¿no? Entonces, me pareció simbólicamente un hecho súper cargado. Por eso yo os pido que lo retengáis en vuestra memoria, porque claro, Neptuno va a volver a entrar a Piscis, va a volver a salir a Aries, y este evento nos puede dar una clave simbólica muy importante, ¿no? No quiero decir que se vuelva a repetir, pero a nivel simbólico probablemente en la próxima entrada de Neptuno en Aries tengamos algo que nos recuerde a este evento, ¿no? Y bueno, luego tenemos el famoso apagón de Cannes, ¿no? Que sucede justo el día en que hay una conjunción exacta Mercurio-Urano en el 27 de Tauro, y un trígono exacto también Sol-Plutón. Es decir, que el pequeño gran trígono se ve muy activado. Ya os había dicho que cada vez que este pequeño gran trígono Urano, Neptuno, Plutón, esté activado por planetas personales, Sol, Marte, Mercurio, Luna, etcétera, suceden eventos, ¿no? Y aquí es, claro, daos cuenta que se conjuga el Sol, Plutón en Acuario, que es un signo regido por Urano, y Mercurio conjunto con Urano. Sabéis que Urano y lo acuariano se caracteriza por esta alternancia. Es el on-off, encendido-apagado, ¿no? Y por eso, después del gran apagón de la península ibérica, este apagón en Cannes, de alguna manera nos recuerda mucho este carácter on-off de lo uraniano y de lo acuariano, y nos da a entender también que, claro, estando Plutón en Acuario durante todos estos años y Urano en trígono con Plutón en Acuario, vamos a tener muchos fenómenos de este tipo de on-off. Se van a ir, va a haber apagones, quizás apagones de internet. Os hablo en mi libro, de hecho hay todo un capítulo en el que os hablo del el evento Carrington, que sucedió también con un
con una entrada de Urano en Géminis hace 80 y tantos años, ¿no? Y que sucedió durante aquel apagón, no, 160 años, perdón, hace dos tránsitos de Urano por Géminis, ¿no? Que hubo una enorme llamarada solar, una eyección de plasma solar y afectó a todo el sistema de telégrafo en la Tierra, ¿no? Si eso sucediese hoy en día sería mucho más grave, porque ahí se vendría abajo todo el sistema satelital, el internet, la telefonía móvil, etcétera, etcétera, y esto es algo que ya ha sucedido. Entonces vamos a ir viendo cosas de este tipo, de on-off, cosas que se apagan de repente, ¿no? Bien. Bueno, yo os diría también que no os abonéis, en fin, es mi consejo, ¿no? A las teorías conspirativas y de todo está mal, es el caos, todo se va al carajo, etcétera, etcétera, porque eso vende, por eso ponen estos títulos tan apocalípticos y demás. Va a haber un apagón de 15 días, los servicios secretos de no sé qué país, todo esto es mentira. Obviamente es deseos, es clickbait, ¿no? Nadie vende vídeos diciendo todo está bajo control, ¿no? Porque, bueno, tampoco todo está bajo control. Pero, fundamentalmente, lo que os quiero decir en este inicio del vídeo es un comentario de tipo general, es que es muy difícil sacar conclusiones de qué va a suceder en el futuro. El futuro es, por su propia naturaleza, es impredecible. La astrología nos puede dar patrones, nos puede marcar ritmos, nos puede ayudar a leer entre líneas, pero no a significar exactamente qué es lo que va a suceder, y yo diría afortunadamente. Fijaros que estamos en un momento que es muy similar yo digo muy similar, con muchas comillas, ¿no? Que es similar a septiembre del año 1939, que es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Acababa de terminar la Guerra Civil en España, 3 años en que España fue dejada a los pies de los caballos y finalmente devorada por el fascismo. Y es algo muy similar de lo que está sucediendo en Ucrania, también 3 años de guerra en Ucrania y también más o menos abandonada a su suerte, ¿no? Pero fijaros, si a un astrólogo en el año 39, antes de la invasión nazi de Polonia, le dicen qué va a suceder, fijaros que hay una anécdota muy divertida de André Barbol y su hermano André Barbol, que es yo diría uno de los padres de la astrología mundial, que él, por supuesto, en Francia en aquellos tiempos se comentaba, él era francés, y él publicaba una revista, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, que era la revista de astrología en Francia. En aquel momento no había internet, todo se publicaba en revistas, y él, pocas semanas antes de la invasión alemana, después de muy sesudamente considerar los pros, los contras, los tránsitos y todo esto, publica con una enorme titular en primera página en su revista, que tenía muchísima circulación en aquellos tiempos, publica y dice: "Il n'y aura pas de guerre", no habrá guerra. No habrá guerra. Y fijaos, un mes más tarde estaban las divisiones de la Wehrmacht desfilando por los Campos Elíseos en París, ¿no? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. Ahí André Barbol aprendió una lección importante. Pero bueno, vemos como el mismo André Barbol, que preveía que para estos años 24, 25, 26, un enorme renacimiento de la humanidad, una época dorada, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera sí que estamos viviendo un periodo increíblemente convulso, pero yo no iría hasta el punto de decir que estamos viendo el nacimiento de una nueva humanidad, que es un futuro muy rosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces os quiero decir con esto que de la misma manera que en septiembre del 39 nadie pudo prever, incluso los mejores astrólogos de astrología mundial del mundo no pudieron prever lo que iba a suceder, cuanto menos nosotros, ¿no? De hecho, son los 5 o 6 años que tenemos por delante, son donde todo va a suceder, pero no sabemos muy bien. De alguna manera yo en mi libro trato de alumbrar un poco
posibles, yo diría posibles líneas de futuro, ¿no? Pero de ahí a saber exactamente cómo se van a desarrollar las cosas, pues hay que ser humilde y decir, pues la verdad que no lo sabemos, ¿no? Entonces, pero sí que podemos decir qué diferencias había, por ejemplo, entre la configuración actual y la del 39. En la del 39 teníamos también un pequeño gran trígono, pero estaba centrado en Plutón, de ahí la enorme destrucción que siguió en aquel proceso, ¿no? Por otra parte, todos los grandes ciclos, pues el ciclo Plutón-Saturno, Plutón-Neptuno, Urano-Plutón, todos los grandes ciclos, es decir, de Saturno hacia adelante, todos los ciclos que marcan la astrología mundial, estaban en fase de cierre. Y claro, la fase de cierre, como su nombre indica, es estamos cerrando el negocio, estamos liquidando existencias. Es un proceso de una enorme destrucción, de purga, etc. Mientras que en el momento actual todos los ciclos, salvo el Saturno-Urano, están en fase de apertura. Es decir, estamos desplegando nuevas energías, estamos abriéndonos a nuevos futuros, etc. Y incluso este ciclo Saturno-Urano se va a completar en el año 30-31, 2030-2031, y va a comenzar una apertura, es decir, que a partir del 31 todos los ciclos estarán en fase de apertura, lo cual, de algún modo, sí que nos incita a ser más optimistas, junto con Barbol, que veía este periodo con un enorme optimismo, pero, ya os digo, con mucha moderación y con muchos peros, ¿no? Lo que sí que os puedo decir, en todos los casos, sin ningún temor a equivocarme, es que las próximas crisis, o la próxima gran crisis, es aquella que no esperamos, aquella para la que no estamos preparados. Es decir, no va a ser un apagón de 15 días, porque ya hemos tenido apagones, ya nos hemos preparado para los apagones, ya tenemos todos velas, cargadores de batería, muchas latas de sardinas almacenadas en nuestras despensas, ya estamos todos preparados para el apagón, y eso significa que no va a haber un gran apagón. Puede haber apagones de horas, de un día, etcétera, etcétera, pero no un apagón de 15 días, ¿no? Es decir, esto os lo puedo decir con total seguridad, la próxima crisis es aquella para la que no nos hemos preparado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces no sería una crisis. Si te pilla preparado, el caos que es necesario para crear este nuevo orden no podría operar. Necesitamos crear situaciones de caos para que el nuevo orden vaya surgiendo, ¿no? Y, de hecho, si miramos con respecto a aquella configuración del 1939, el único punto en común es Urano. Y ahí vemos que sí, que hay muchas similitudes con este tránsito de Urano, de Tauro a Géminis. Lo hemos visto Urano en Aries, que es el surgimiento de los nuevos fascismos. El Urano en Tauro es la consolidación, estamos viendo una enorme consolidación de regímenes fascistas, nazis, autoritarios, supremacistas, en fin, en América y en Europa. Es algo que es obvio hoy en día. Cuando Irene y yo hablamos de esto hace ya unos 6 años, todavía parecía como estaba muy en el aire, pero todo esto ya anunciamos todo este enorme movimiento hacia el autoritarismo y el fascismo con Urano pasando de Aries a Tauro, que es lo que estamos viendo ahora. Pero en cambio la situación de Plutón, por ejemplo, es muy diferente. Pero sin embargo, fijaros, hay una cosa común. Plutón, que estaba en aquellos tiempos en Cáncer y ahora pues ha estado en Capricornio, ha pasado a Acuario, pero fijaros que Plutón, ¿qué representa? Plutón representa todo lo que... Plutón es el terror. Plutón es el más, yo diría, inhumano, el más extrahumano, el más... de hecho es el prehumano. Plutón representa lo que antecede incluso a la vida sobre la Tierra, ¿no? A la energía básica, fundamental, inicial, original, primigenia. Y entonces Plutón también representa el terror, representa la oscuridad más espesa, más negra, representa lo más abyecto de la naturaleza humana, y entonces representa también
obviamente las grandes matanzas, limpiezas étnicas, genocidios, etcétera, etcétera, todos ellos están muy marcados por Plutón. Y fijaros que Plutón, cuando se inicia el Holocausto, estaba en Cáncer. Y si os dais cuenta, el Holocausto, el genocidio judío, judío, griego, homosexual, etcétera, etcétera, de republicanos españoles también, en fin, de todos los que no eran como ellos, este Plutón en Cáncer opera de una manera increíblemente feroz, brutal, pero de algún modo en un entorno cerrado, canceriano. Daos cuenta que el genocidio, el Holocausto, no sale a la luz hasta después de la guerra, cuando rusos y americanos llegan a los campos de concentración y constatan lo que había estado sucediendo ahí. Sí, por supuesto, algunos alemanes, las poblaciones cercanas lo sabían, pero todo operó de una forma muy canceriana, es decir, la mierda que se produce en casa se queda en casa. Es esto, entre paredes, entre muros, eran campos cerrados, los que nadie podía salir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces daos cuenta la diferencia con el Plutón en Acuario, que estamos viendo ahora mismo, que tenemos lo mismo, tenemos un genocidio, igualmente feroz, igualmente abyecto, pero que está sucediendo a la vista de todo el mundo. Hay cámaras, hay reportajes, desayunamos, comemos, cenamos con imágenes de niños, mujeres asesinadas, destrozados, etcétera, etcétera. Incluso el otro día yo leía a The Guardian, un periódico británico, que comentaba que hay muchos israelíes que suben a las colinas cercanas a Gaza para pasar la tarde, beber unas cervezas y que los niños aprendan cómo hay que asesinar palestinos, ¿no? Es decir, vemos que es mucho más acuariano, es abierto. No se puede esconder, ni siquiera los perpetradores, los asesinos hacen nada por ocultarlo, casi que yo diría se pavonean de lo que están haciendo. Es decir, está sucediendo en pleno aire, a la luz, para que todo el mundo lo vea, ¿no? Entonces ya vemos cómo es muy diferente la situación actual porque, claro, debido a que está sucediendo de forma muy abierta, también está empezando la población mundial a tomar conciencia de qué es lo que hemos estado apoyando, ¿no? Fijaos también otro tema interesante, y ya con esto os voy dejando de astrología mundial y me meto más en lo del mes de junio, pero es interesante porque es algo que está pasando también ahora, en junio, ¿no? Es Plutón en Acuario. Plutón en Acuario cómo va desnudando las grandes falsedades sociales. Acuario son los ideales sociales y uno de esos ideales que ha desnudado es el de Europa. El de Estados Unidos, por supuesto, pero sobre todo el de Europa que pasaba por ser tan libre, liberal, protectora de los derechos humanos, la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, que eran estos valores tan acuarianos que surgen con el anterior tránsito de Plutón por Acuario y que de alguna manera cimentan, son los valores de base de la Unión Europea. Pero nos damos cuenta como todo esto es mentira, es libertad, igualdad, fraternidad, pero para nosotros, no para los palestinos, no para los inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de alguna manera, o sea, ya la imagen de Europa ha quedado absolutamente desnuda y yo creo que la podemos ver tal y como es, ¿no? No como nos la han querido vender, ¿no? De acuerdo, bien. Y bueno, también, ya para terminar con esto, claro, Urano está ya el mes de julio, vamos a tener Urano saliendo de Tauro y vamos a tener eventos de salida y claro, Urano en Tauro, que Tauro es sobre todo la economía yo diría clásica, ¿no? Entonces, claro, Urano en Tauro lo estamos viendo, hay una enorme disrupción en la economía, sobre todo estos meses lo estamos viendo cada vez con más fuerza. Que si los aranceles de Trump, que si la respuesta de China, esto y aquello, hay una enorme disrupción, hay una enorme
incertidumbre. La palabra incertidumbre es muy uraniana, ¿no? Entonces, claro, al capital, a las empresas, la incertidumbre no les gusta nada. Les gusta mucho tener seguridad jurídica, económica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo el mundo está parando sus inversiones, todo el mundo está parando la máquina. ¿Por qué? Bueno, porque hay un loco en la sala de mandos, ¿no? Entonces, claro, como hay un loco, no sabemos cuál es la próxima locura que va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto, ¿qué significa? Que no me extrañaría que con estas salidas, entradas de Urano de Tauro, que vamos a estar todavía casi que un año, antes de que salga definitivamente, no, más de un año, antes de que salga definitivamente de Tauro, muchísima disrupción económica. Entonces, no me extrañaría que venga acompañado de recesiones, de caídas de la bolsa, y de fenómenos, yo diría, de disrupción económica fuerte. O sea que es algo para lo que tenemos que prepararnos los próximos 12 meses. Y, de hecho, os recuerdo, todavía quedan algunas plazas en el seminario que vamos a dar el próximo domingo, el domingo que es 8, el domingo 8 de junio, Icíar Azcona y yo, sobre Urano, y en el que vamos a hablar también, entre otras cosas, de esto, ¿no? De cómo están estos ciclos de 7 años, que es lo que Urano tarda en pasar por cada signo. Si os dais cuenta, si volvemos a la Biblia, tenemos los 7 años de las vacas gordas, 7 años de vacas flacas, que tienen que ver mucho con los tránsitos de Urano, y sobre todo con los tránsitos de Urano por Tauro. Hablaremos de esta y de muchísimas otras cosas más, de cómo Urano en Géminis acompaña a los fenómenos de hibridación hombre-máquina o de hibridación de tecnologías diferentes. Como vamos a ver en los próximos 7 años, una enorme plétora de hibridaciones entre tecnologías diferentes, por ejemplo, la computación cuántica y la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial y nosotros mismos, y etcétera, etcétera. Muchas cosas de estas. La palabra clave es hibridación, porque Géminis es Castor y Polus, son los dos principios, la tesis y la antítesis, y está de alguna manera aprobado a nivel, si queréis, de investigación astrológica, que con cada tránsito de Urano por Géminis se dan enormes procesos de hibridación. Hablaremos de estas y de muchas otras cosas. Os dejo el enlace aquí abajo por si queréis todavía inscribiros. Bien, y ahora ya vamos a hablar de las cositas más pequeñas y más grandes de este mes de junio, ¿no? Este mes de junio el Sol ya va a entrar en Cáncer con el solsticio de verano, de invierno en el hemisferio sur, pero de esto hablaremos en el próximo vídeo, pero sobre todo vamos a tener también un aspecto que a veces nos pasa desapercibido, que es la cuadratura Júpiter-Saturno. ¿Os dais cuenta? ¿La he dibujado? Sí, aquí la tengo dibujada, ¿no? Fijaros que es el ciclo Júpiter-Saturno, que yo diría que es el ciclo de base, es como la pintura de fondo que ponemos cuando hacemos un cuadro, que ponemos una pintura de fondo. Pues en astrología mundial los ciclos Júpiter-Saturno, que son los señores del tiempo, son los que establecen de algún modo el espíritu del tiempo, ¿no? Del tiempo en que vivimos. Daos cuenta que este ciclo Júpiter-Saturno comienza a finales de diciembre del año 2020, os acordaréis, con una conjunción de Júpiter-Saturno en Acuario, en el grado 0 de Acuario, nada más y nada menos. La primera conjunción ya que da el pistoletazo de salida a la era de aire en estos ciclos Júpiter Saturno. Y justo ahora tenemos el primer aspecto fuerte, tenso, entre ambos, de Júpiter y Saturno, que se da entre el grado 0 de Cáncer y el grado 0,1 de Aries, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a, de algún modo, vamos a empezar a preguntarnos todos nosotros, ¿no? Como individuos, todos estos desarrollos de los últimos 5 años, esta enorme cantidad de desarrollos sociales que hemos tenido en los últimos 5 años, sociales, económicos, políticos, etcétera, ¿cómo han afectado mi vida personal? ¿Hasta qué punto puedo encajar todo esto? Porque claro, una cuadratura
es un aspecto de reencaje. De alguna manera, la cuadratura suscita, hace salir a la superficie las tensiones inherentes entre los dos planetas. Y claro, Saturno nos dice lo que es posible, hasta dónde puede uno ir. Y Júpiter es la visión, nos dice lo que pudiera ser posible, hasta dónde quisiera uno ir. Es esta visión jupiteriana. Y entonces, claro, cuando conjuntan en Acuario, ambos de algún modo están vibrando al unísono, están tomados de la mano diciendo, venga, sí, vamos para adelante, vamos a crear un nuevo orden mundial con un fondo acuariano, un fondo de universalidad, de comunicación horizontal, de igualdad, de fraternidad, de libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Los viejos valores acuarianos, revolucionarios, ¿no? Entonces, pero ¿a dónde nos ha llevado esto? Ahora, por eso, estas semanas, todo el mes de junio, que van a estar técnicamente Júpiter y Saturno desde ya finales de mayo en cuadratura, es un momento de empezar a preguntarse todo esto, ¿no? Y vamos a ver luego más adelante cómo esto nos afecta a nivel ya más, si queréis, de astrología mundial, ¿no? Bueno, y os quería hablar también de Saturno en Aries. Ya hemos hecho muchos vídeos, todos los astrólogos, sobre Saturno en Aries, pero unos pequeños 5 minutitos para volver, porque ha entrado en Aries, va a salir, va a volver a entrar, pero como os dije en el vídeo anterior, cuando Saturno cambia de signo, hay un cambio brutal en la manera en que entendemos el tempo. Es decir, el cómo organizamos nuestro ritmo, nuestro tiempo, cómo estructuramos nuestras vidas, ¿no? Entonces, con Saturno en Aries, de algún modo, daros cuenta que son arquetipos muy diferentes, ¿no? Aries que te dice, yo necesito entrar en el mundo, crear un espacio para vivir, es el espacio vital. Aries es salgo al mundo, es el parto, salgo al mundo y grito. El grito es muy ariano. ¿Por qué? Porque al gritar, si habéis asistido a algún parto, cuando el niño empieza a llorar, la niña empieza a llorar, de algún modo decimos, ya está, ya se ha manifestado, porque ese grito, ese llanto ariano es una forma que tiene el bebé de llenar el espacio y decir, este espacio es mío. Hasta ahora yo no estaba aquí, yo estaba en Piscis, yo estaba en la casa 12, yo estaba envuelto de líquido amniótico, yo no me había manifestado porque no podía, pero ahora he roto aguas, las aguas piscianas, he rasgado a través del canal, he salido con el cuchillo entre los dientes para luchar en este mundo y lloro, grito, chillo, para que me cedáis un espacio, para que os apartéis y me deis un espacio, ¿no? Entonces, claro, a este grito vital, fundamental, sin el cual no habría vida, Saturno responde, ok, de acuerdo, aquí tienes el espacio, pero ¿puedes habitarlo? ¿Puedes sostenerlo? Es decir, y aquí empieza esta danza, una danza tensa, fundamental, entre esta urgencia vital de Aries, de salgo al mundo y me manifiesto y creo mi espacio vital, y la ley del tiempo. La ley del tiempo. Entonces, digamos que la paradoja, cómo debemos de resolver esta paradoja, es que no debemos dejar que Saturno castre, porque Saturno ya sabéis que le gusta tirar de tijera o tirar de hoz y castrar. Entonces no podemos permitir que Saturno castre este impulso ariano, porque es necesario, es vital, sin él no podríamos vivir, sino que lo madure. Es decir, que Saturno no viene a Aries a apagar el fuego, a castrarlo, sino a forjarlo, a darle forma, a madurarlo, ¿no? Entonces, claro, con Saturno en Aries, fijaros en qué casa o qué casas tenéis en Aries, porque probablemente tengáis 2 casas, ahora entra en una y luego entrará en otra, entonces fijaros en qué casa está ahora, porque hay, de alguna manera, ese Saturno en Aries nos dice, bueno, ¿qué quiero hacer con mi energía vital? En este área de actividad, en esta casa, que merece realmente mi tiempo, mi esfuerzo, mi compromiso, ¿no? Entonces, daos cuenta que, claro, así como Saturno en Piscis obraba de una manera muy sutil, muy imperceptible, muy muchas veces
incluso yo diría hasta contradictoria. En cambio, en Aries es el signo del propósito, porque es el propósito de la vida, quiero vivir. No hay ningún propósito más fuerte, más intenso, ni más importante que el de Aries. Es el quiero salir al mundo y vivir, ¿no? Entonces, claro, Saturno en Aries, lo vamos a ver, va a obrar, y vamos a ver que todos los entes saturnales, como pueden ser los estados, las administraciones, la administración de justicia, por ejemplo, todos los entes que son saturnales, van a obrar con una enorme energía ariana. Es decir, voy para aquí, voy a cortar con este tipo de cosas, voy a imponer este tipo de ley, voy a imponer este tipo de estructura, etcétera, etcétera. Es decir, Saturno en Aries va a operar de una forma ariana, pero claro, hay que tener también cuidado de, o sea, por una parte puede ser fantástico, porque ese Saturno en Aries va a dejar un poco ese humo, ese no saber oceánico de en qué dirección voy de Saturno en Piscis, y va a decir, no, hay que hacer esto, hay que cortar con esto, hay que acabar esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado también de que este Saturno tome decisiones correctas, que no se deje llamar exclusivamente por la urgencia, ¿no? ¿Por qué? Porque las decisiones precipitadas podemos acabar pagándolas caro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra clave de Saturno en Aries? Es encontrar, canalizar el deseo ariano en proyectos sostenibles. Ahí es donde van a funcionar bien, porque daos cuenta que Saturno es lo sostenible. De algún modo, Saturno dice, quiero hacer algo, pero quiero que esto, dentro de 2000 años o 3000 años, como los puentes romanos, las calzadas, todas estas obras que nos deja Roma, que fue un imperio muy capricorniano, ¿no? Que todo esto, dentro de 2000 años, siga estando operativo. Entonces, de algún modo, vamos a canalizar nuestro deseo ariano, nuestro ímpetu, nuestra energía vital en proyectos sostenibles, mediante decisiones conscientes, crear caminos, proyectos que sean duraderos, ¿no? Luego también, otro pequeño tip que os doy, es que mirad dónde tenéis Marte en vuestra carta natal, porque la influencia de Saturno, daos cuenta que el regente de Aries es Marte, y con Saturno transitando el signo de Marte, ¿qué sucede? Que de alguna manera ese Marte nuestro, allí donde esté, en el signo y en la casa en que esté, se va a saturnalizar también, de algún modo. De manera que es un poco como si hubiera, de algún modo, por daros a entender un poco de qué va esto, como si vuestro Marte estuviera haciendo una conjunción con Saturno, que no la está haciendo, pero de algún modo le llega de forma indirecta a través de su signo esta energía saturnal, que la sentiréis en la casa en que esté vuestro Marte natal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para ir terminando con Saturno en Aries, es que Saturno en Aries es la sabiduría del aquí y del ahora, es la capacidad de actuar cuando el tiempo es el tiempo adecuado, ni antes ni después, ¿no? Entonces, hay también un enorme trabajo, yo diría, corporal, ¿no? Porque Saturno tiene mucho que ver con nuestro cuerpo, es nuestro sistema óseo, es nuestra piel, son nuestros dientes, ¿no? Entonces, y Aries es el cráneo, la sangre, los músculos, ¿no? Entonces, es un momento, digamos, de volver a cubrir de músculo nuestro esqueleto. El cuerpo es el primer campo de confrontación de Saturno y Aries, ¿no? Por eso puede haber dolores de cabeza, este tipo de tensiones cervicales, problemas con la presión arterial, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de algún modo, yo os diría que lo que tenemos que trabajar es que cada acción surja no de la ansiedad, no de la premura por entrar en acción, sino de una certeza enraizada profundamente, ¿no? Entonces, este tránsito puede ser, los tránsitos cuanto más, yo diría, difíciles son más
didácticos, son más maestros, ¿no?, de vida, ¿no? Entonces es un tránsito fundamental para revisar nuestros hábitos de movimiento físico, corporal, nuestra relación con la energía vital, y yo diría, para transformar el combate ariano en presencia saturnal. Esta es el resumen muy denso: transformar el combate en presencia, o sea, hacer que nuestro guerrero interior, nuestro Aries interior, adquiera madurez, adquiera respetabilidad, adquiera solidez, continuidad, sostenibilidad, y seriedad, ¿no? Bien, entonces, bueno, Saturno en Aries también nos pregunta, ¿no? Nos dice, de alguna manera es un filtro, es un control muy fuerte. Saturno tiene mucho que ver con el control, con nuestros impulsos, ¿no? Entonces, Saturno en Aries, miraros en la casa en que esté, nos va a preguntar: ¿realmente quieres hacer esto? ¿Realmente estás dispuesto a sostener esto más allá del entusiasmo inicial? ¿Puedes liderarte a ti mismo sin necesidad de que otros te empujen o te apoyen? Porque esto es Aries. Aries es: hago esto y lo hago yo solo. Lo hago porque me sale de las narices. Ya está. Aries es yo. Aries no es Libra. Libra es: hago esto con fulano, con mengana, porque necesitamos ser dos para hacer esto, tal y como yo lo veo, ¿no? Entonces Aries no, Aries lo hago yo solo. Pero claro, Saturno en Aries nos está preguntando: ok, ¿eres capaz de hacer esto solo? ¿Eres capaz de mantener esto solo? Esto es lo importante, ¿no? De algún modo, Saturno en Aries nos dice a nuestro niño, porque Aries es la energía primigenia, la energía del niño, hace madurar a nuestro niño interior, ¿no? Dice: ok, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer cosas sin permiso de papá? Muy bien, pero entonces responsabilízate de ello. Toma tú las riendas de tu vida, en otras palabras, madura, ¿de acuerdo? Bien, la sombra de Saturno en Aries, pues lógicamente, todas las figuras de autoridad: el padre, el jefe, la ley, las instituciones. Aries, lógicamente, está en cuadratura con Capricornio. Pues va a vivir la autoridad, las instituciones, la estructura como castración, como límite impuesto desde fuera, ¿no? Y puede acabar rebelándose contra la autoridad, sin darse cuenta de que Saturno en Aries es la autoridad interior, es la autoridad que sale de nosotros, la autoridad que sale con fuerza, yo diría casi que con agresividad hacia el mundo exterior y que se manifiesta. Es decir, es la autoridad que sale desde dentro de nosotros. Por eso es necesario, con Saturno en Aries, sobre todo los que tengan Saturno en Aries, el integrar la figura del adulto interior, de quien sabe cuidarse, de quien sabe sostenerse, de quien sabe contenerse, ¿no? Entonces, por eso muchas personas con Saturno en Aries, ya en su madurez, son capaces de hacer grandes cosas solos, perfectamente solos. No piden permiso a nadie, hacen muchas veces lo que les viene en gana, pero lo han sopesado mucho, lo han madurado mucho y pueden sostener esa acción individual solos de cara al futuro, ¿no? Entonces, conclusión: con Saturno en Aries, lo que tenemos que hacer es que el maestro del tiempo, Saturno, esté al servicio de este fuego inicial, ¿no? de este salgo a la vida y creo mi espacio vital en la vida, ¿no? Entonces, es una combinación que no es fácil, pero que es increíblemente fértil. Yo os dejo una frase de San Agustín que resume a Saturno en Aries. San Agustín escribe: la verdadera libertad no consiste en hacer lo que me da la gana, sino en hacer lo que tenemos que hacer porque me da la gana. Fijaros el matiz, es muy importante. Es decir, hacer lo que uno tiene que hacer, pero con alegría, porque me da la gana, porque esto es lo que quiero hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Bien, el segundo gran tema del que quería hablaros es precisamente, aunque ya lo hemos desarrollado en otros vídeos, pero es importante volver,
¿Por qué? Pues porque ahora está ya manifestándose con muchísima fuerza en la conjunción Saturno-Neptuno en Aries. Aquí los veis, ya están los dos juntos en Aries, y yo creo que, lógicamente, siempre toda manifestación de Neptuno, de lo neptuniano, es muy sutil, es muy imperceptible, es fácil que nos pase desapercibida, pero bueno, aquí estamos nosotros para observar la realidad e irlo, de alguna manera, irlo sacando de la sombra, ¿no? Daos cuenta que, además, Saturno, cuando conjunta con Neptuno, de algún modo le hace concretarse. Saturno es el planeta de lo concreto, es el planeta de la materialización, de la corporeización, ¿no? Entonces, es una conjunción que yo diría genera cierta incomodidad, porque de repente vemos en patrones físicos, tangibles, sólidos, materiales, cosas que estaban flotando por ahí, ¿no? Y a veces son cosas que no nos agradan demasiado. Saturno pide claridad, pide límites, pide responsabilidad, y Neptuno pues se entrega a lo intangible, se difumina, sueña. Entonces realmente esta conjunción no es para polarizarnos en el uno o en el otro, sino para integrarlos. Es decir, de algún modo nos dice, no es tiempo de elegir entre lo real saturnal y lo intangible o ideal neptuniano. Es tiempo de aprender a habitar los dos mundos al mismo tiempo. Por lo tanto, Saturno va a dar forma a la inspiración, si queréis, a lo ideal, a lo místico neptuniano, y Neptuno le va a dar alma a Saturno, porque si hay algo de lo que carece Saturno, es de alma. Los que hayáis trabajado para grandes organizaciones, empresas, administraciones, esto lo sabéis perfectamente, que no tienen alma. Y Neptuno le va a decir, muchacho, tú no tienes alma, no llegas al alma de la gente, ¿cómo vas a llegar al alma de la gente, ¿no? Entonces, y de aquí yace el verdadero poder de la conjunción Saturno-Neptuno, que Neptuno le da alma a Saturno. Y claro, un Saturno con alma es poderosísimo, porque tiene esta capacidad de estructurar, pero desde el alma, ¿de acuerdo? De dar rigor, de dar corporeidad, pero desde el alma. Y entonces, claro, se juntan en Aries, y Aries no es un signo de posibilidades, de sueños, de ensoñaciones. Aries es un signo de acción. Tú estás en Aries, tú actúas. Es así, no hay vueltas de hojas. Estás en Aries, actúas, ¿no? Entonces, claro, los dos juntos en Aries les va a decir, Aries dice, muchacho, no os quedéis en la contemplación, aquí hay que actuar. Tenéis que nacer, tenéis que abriros camino, tenéis que crearos un ámbito vital para vosotros, ¿no? Entonces, de algún modo, aquí lo que se nos está diciendo con esta conjunción es no postergues más tu proyecto vital interior, tu proyecto ariano vital interior, dale alma, dale estructura, dale forma. Nos está diciendo, toma decisiones concretas, no basadas en el miedo, sino basadas en la visión, en integrar tus sueños y darles estructura, en dar alma también a tus estructuras, ¿no? De alguna manera es integrar el cuerpo y el espíritu, integrar, por ejemplo, la política real de Saturno, el poder real de Saturno y la compasión de Neptuno, ¿no? Entonces, ese es el gran rito, y que, claro, al estar en Aries le va a decir, no, ya aquí nos dejamos de misticismos y de historias, aquí tenemos que actuar, aquí tenemos que hacer cosas, ¿de acuerdo? Bien, y también hay que tener cuidado de una cosa, ¿no? Porque fijaros que tiene un lado oscuro, como todo en astrología. Entonces, Saturno, que representa las autoridades, gobiernos, grandes corporaciones, empresas, las grandes iglesias, las iglesias institucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Las instituciones, todo esto, va a haber un intento por parte de Saturno de controlar el relato neptuniano. Vamos a ver
Y lo estamos viendo, ¿no? Como, por ejemplo, en Estados Unidos ahora están controlando lo que la gente dice en redes, sobre todo de las personas que vienen de fuera, investigan sus redes para ver si están en contra del genocidio, o en contra de la locura de la gente naranja, o una cosa de estas, ¿no? Y les impiden entrar. Ahí ya vemos, eso es Saturno-Neptuno, es el controlo tu alma, ¿eh? ¿De acuerdo? O también controlar los valores, por ejemplo, la ayuda humanitaria. Neptuno es la compasión, es la ayuda humanitaria, como Israel corta totalmente la ayuda humanitaria a Palestina y les condena a morir de hambre, como Estados Unidos colabora con todo esto. Entonces vemos, todo esto es Saturno-Neptuno, es corto, Saturno, la ayuda humanitaria, Neptuno, ¿no? Entonces, bueno, y también cómo se imponen filtros a la verdad, cómo se ajustan símbolos para que ajusten con la agenda del poder. Vemos esta narrativa dominante que no es un reflejo neutro de lo real, sino que es un diseño, que es una arquitectura simbólica manipulada, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Israel con esto que dicen de que el nuevo Heil Hitler es Palestina libre. Daos cuenta de qué enorme manipulación. Ahí tenemos eso, Saturno-Neptuno de nuevo. O cuando dice Trump que todos los estudiantes extranjeros son peligrosos terroristas antisemitas. De nuevo vemos ahí una muy grosera manipulación informativa, ¿no? Pero todo esto de nuevo es Saturno-Neptuno, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que este es el lado oscuro de la conjunción Saturno-Neptuno. A nivel de astrología mundial, ya hemos hablado 1000 veces, yo hablo muchísimo en mi libro, de la correlación tan absolutamente apabullante que hay entre las conjunciones Saturno-Neptuno y Rusia, la Unión Soviética, el socialismo, el comunismo, el manifiesto comunista y todo esto, ¿no? Está claro, la conjunción de 1917, la revolución bolchevique, la siguiente, la muerte de Stalin, dejando detrás decenas de millones de muertos, la siguiente, la caída del muro de Berlín, acabando con el imperio soviético, y ahora estamos viviendo esta. Es muy temprano todavía, daos cuenta que esta conjunción va a estar muy fuerte en el cielo durante todavía más de un año más o menos, le queda un año, y que este tipo de conjunciones que se dan X veces, pues se va a dar X veces, va a volver a Piscis, luego va a volver a Aries y tal. Ese tipo de conjunciones no terminamos de ver por dónde van a ir las cosas hasta que ya ha pasado. Es decir, que empecemos a ver por dónde van las cosas en febrero, marzo, abril del año que viene. Exactamente, pero sin duda lo que sí que os puedo adelantar es lo que ya describo en el libro, es que va a tener efectos sin lugar a duda en Rusia, sin lugar a duda, porque el mismo Putin tiene ya esta conjunción en su carta natal. Tendrá también repercusiones muy fuertes en China, porque Xi Jinping también tiene la misma conjunción en su carta natal, y muchos otros dirigentes tienen, si no la conjunción, la oposición Saturno-Neptuno, como en España Pedro González. Todos ellos van a sufrir, yo diría, alteraciones brutales de su status quo y sus países también. Por ende, España también es un país muy marcado por la oposición Saturno-Neptuno, no la conjunción, sino la oposición o la cuadratura. España tiene una cuadratura Saturno-Neptuno en su carta natal. La guerra civil empieza con una oposición Saturno-Neptuno y prácticamente todos los dirigentes españoles hasta ahora, con una sola excepción, todos tenían aspectos muy fuertes Saturno-Neptuno en sus cartas natales, por algo será. Y entonces aquí vamos a ver cómo en España también, bueno, estamos viendo la polarización, el guerra civilismo, etcétera, etcétera. Va a haber cambios brutales a nivel económico, político, cultural, etcétera, etcétera, en el próximo año. Esto lo puedo anunciar sin temor a equivocarme, ¿no? ¿Por dónde irán? Eso es por donde no sabemos. ¿Qué sucederá en Rusia? ¿Un colapso? ¿La muerte de Putin? No lo sé. No lo puedo decir, pero sin duda ni Rusia, ni Putin, ni Xi Jinping, ni Pedro Sánchez, ni España, ni China van a salir incólumes de esta conjunción. Es obvio para mí, ¿eh? Bien,
con Neptuno-Saturno ya a un nivel más personal, porque algunos me reprochan de no hablar nunca a nivel personal, a nivel más personal, ¿qué nos dice esta conjunción Saturno-Neptuno? De nuevo hay que verla en la casa de nuestra carta natal en la que se esté dando, ¿no? Pero básicamente esta conjunción Saturno-Neptuno nos va a decir, por una parte, nos va a hacer olvidar viejos sueños, o no olvidar, sino descartar. Porque Saturno va a decir, es un poco el precio que le hace pagar también a Neptuno. Pues Saturno le va a someter a un duro examen. Saturno es el profesor que viene a examinarnos, ¿no? Entonces Saturno le va a decir a Neptuno, mira, este sueño, el otro, ya sé que te eran muy queridos, pero no va a poder ser. Lo siento, no van a poder ser. Elige otros sueños. A ver, proponme otros sueños. Y esta es la gran pregunta. Saturno conjunto con Neptuno, hay un diálogo que inevitablemente nos va a llevar a acuerdos, pero una conjunción es, estoy contigo, estamos sentados juntos, tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Tenemos que llegar a una, yo diría, a una simbiosis, ¿no? Que es lo que os he dicho antes, que Saturno va a adquirir criterio, va a adquirir estructura, y Neptuno va a adquirir alma, va a adquirir magia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la gran pregunta que vamos a hacernos y a la que tenemos que darle respuesta sí o sí, porque Aries no acepta la callada por respuesta, la pregunta es, ¿qué sueño vale la pena ser construido? ¿Qué inspiración merece ser encarnada en el mundo material? ¿Qué visión es tan esencial para mí que estaría dispuesto a sostenerla con esfuerzo, con humildad, con tenacidad y a ponerme en situación de riesgo, Aries, para alcanzarla? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer con Saturno-Neptuno en Aries, en la casa que sea. O sea, notad bien estas preguntas porque estas son las preguntas, y mira en qué casa se da esta conjunción, son las preguntas a las que vas a tener que dar respuesta durante el próximo año. Tienes tiempo, no te preocupes, vas a poder reflexionar, tienes que escuchar a tu alma, tienes que escuchar también a tu Saturno, a decir, ¿puedo realmente hacer esto? ¿Esto es sostenible? ¿Esto lo puedo sostener yo solo? Porque es Aries, etcétera, ¿no? Entonces nos va a llevar a, de alguna manera, renunciar a algunos proyectos neptunianos, algunas ilusiones neptunianas, pero aquellas que podamos sostener, vamos a avanzarlas y vamos a pasar a la acción, ¿de acuerdo? Esta conjunción, que siempre los astrólogos tenemos tendencia a leerla muy en clave política, colectiva, etcétera, etcétera, es profundamente personal también, ¿no? ¿Por qué? Porque Aries es el signo más personal que existe, es la afirmación del ser. Es el aquí estoy yo. Os guste o no os guste, aquí estoy yo, ¿no? Y quiero este espacio para mí, ¿no? Entonces, Saturno conjunto a Neptuno en Aries nos va a preguntar, es una pregunta muy profunda, nos va a decir, ¿quién eres tú más allá de tus roles, de tus personas, de tus máscaras, de tus miedos, de tus creencias, ¿no? ¿Cuál es tu esencia cuando no actúas para complacer, cuando actúas por ti mismo? Cuando el sistema te deja solo con tu alma, ¿qué es lo que haces? Este tipo de preguntas, ¿no? Es lo que a nivel muy personal nos va a hacer Neptuno, Saturno en Aries, ¿no? Y tenemos que darle respuesta. El astrólogo no puede dar respuesta por ti. Tú puedes ver en qué casa cae, qué área de actividad implica esa casa, qué área de experiencia, y ahí es donde vas a tener que darle respuestas, ¿de acuerdo? Y también en la casa donde esté vuestro Marte, eso os lo he dicho antes, ¿no? Y también donde esté vuestro Neptuno, porque va a afectar a los dos, ¿de acuerdo? Muy bien. De algún modo, Saturno transitando sobre Neptuno, esto es muy importante también, es un examen muy duro, muy fuerte, yo diría muy despiadado de lo neptuniano. Pues Saturno va a ir por allí, Saturno es Saturno, no puede dejar de ser Saturno. Saturno puede aceptar el tener alma, puede aceptar el tener magia, pero no va a aceptar vivir en los mundos de Yuppie.
Saturno quiere que derroques al tirano, pero al tirano neptuniano, al tirano que te había impuesto una ilusión, que te había impuesto un paraíso artificial. Pero el primer tirano al que tienes que derrocar es a ti mismo, a tu propio tirano, que es tu propio autoengaño, tus propias ilusiones. Las ilusiones que te mantenían en la sombra, en el engaño. Y Saturno quiere que construyas una realidad, porque eso es lo que Saturno dice, no, construye una realidad en la que puedas derrocar a las viejas ilusiones. Y eso es un golpe bajo, porque a lo mejor habéis vivido con la ilusión de, qué sé yo, de estudiar medicina, de ser tarotista, de qué sé yo, y de repente Saturno te dice, es ilusorio, no puedes vivir de esto, o no tienes 10 años de tu vida para estudiar medicina, o no tal, o no cual, ¿no? Entonces Saturno dice, tienes que construir un espacio donde puedas beberte este cáliz, donde puedas deconstruir esta ilusión, donde puedas construir una nueva realidad donde te hayas liberado de esas ilusiones, ¿no? Bien, y a nivel astrológico, esta conjunción Saturno-Neptuno tiene también un impacto brutal en cómo usamos la astrología, cómo es la astrología como útil epistemológico, es decir, como útil de conocimiento. Y esta conjunción para mí, el mensaje que nos pasa es que nuestra carta natal, o la carta natal de un país, o la carta natal de un momento dado como este, la carta natal no te determina, la carta natal te revela quién eres tú. Y sobre todo quién eres tú en este momento, ¿no? Pero no te determina, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que este tránsito no nos impone un destino, igual que la carta natal no nos impone un destino, nos ofrece una puerta, nos abre puertas. Me gusta más leer los tránsitos y las cartas natales como una serie de puertas que se abren para que tú inicies un camino o prosigas un camino. No es un destino, es una puerta, es muy diferente, ¿eh? Entonces, a nivel ya de astrología mundial, ¿hacia dónde nos lleva esto? Pues como siempre, Saturno-Neptuno, sobre todo una conjunción Saturno-Neptuno tan absolutamente única, primigenia, fundamental, iniciadora, como es esta, porque se da en el grado 0 de Aries, que es el grado donde todo comienza, que el grado que viene después del 29 de Géminis, que es el grado donde todo termina. Entonces, realmente, para mí, este Saturno-Neptuno, a nivel global, a nivel de humanidad como un colectivo, nos lleva hacia una humanidad más integrada, porque Neptuno es un planeta de integración. Neptuno nos dice, yo soy palestino, yo soy ucraniano, yo soy argentino, yo soy todo. No existen españoles y franceses y tal y cual. Esa es la ficción auténtica, esa es la ficción neptuniana en la que vivimos, de que existen unos seres humanos superiores o inferiores o diferentes de otro. Neptuno dice, no, somos todos iguales, participamos todos de la misma alma colectiva, ¿no? Entonces es un planeta de integración, el planeta más integrador es Neptuno, realmente, ¿no? Entonces nos lleva hacia una humanidad más integrada, donde el poder no sea dominación, el poder saturnal, el poder material, físico, mundano, que representa Saturno, no sea dominación, sino servicio. Donde la espiritualidad no sea evasión, como ha sido hasta ahora, ir a los mundos de Yuppie y tal, donde la espiritualidad
sea compromiso activo, pues estamos en Aries, compromiso activo. Es una espiritualidad beligerante, de combate, una espiritualidad que va a saltar a la trinchera, y va a chillar, va a gritar, se va a tomar partido. Aries toma partido. Aries no negocia, Aries no busca el punto medio, Aries toma partido. Aries dice, estáis haciendo algo profundamente abyecto, injusto, y yo lo denuncio, ¿no? Esta es la belleza de Aries también, ¿no? Que nos da esta energía de decir, no, yo lo denuncio, yo no busco puntos medios, yo no busco entender al genocida, yo no busco entender al asesino, eso ya lo entiendo, ese punto ya lo hemos pasado, yo busco acabar con esa situación, ¿de acuerdo? Es una espiritualidad beligerante, de combate, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente ya para terminar con Saturno-Neptuno, es darnos cuenta de que el sueño más bello, Neptuno, se construye paso a paso. Saturno se construye con el alma entregada a la acción, Neptuno en Aries, pero con los pies en la tierra al mismo tiempo, que es Saturno en Aries, ¿de acuerdo? Bien, pues seguimos, ¿qué más cosas os quiero contar? Ya os dije que este vídeo iba a ser largo porque tenemos muchos temazos, ¿no? de qué hablar. Sí, el 1 de junio, fijaros, voy a seguir un poco en orden cronológico, Venus entra en conjunción con Quirón y en los últimos grados de Aries, o sea, atentas todas las que tengáis el Sol o planetas, ascendente, etcétera, etcétera, Venus en los últimos grados de Aries, porque Venus entra en conjunción con Quirón allí. Y siempre las conjunciones Venus-Quirón nos hablan de temas de relaciones muy delicados, muy dolorosos, ¿no? Y, lógicamente, con la conjunción Venus-Quirón es el momento de tratar esos temas con valor, con valentía, con arrojo ariano, tratar estos temas muy delicados de relaciones. Bueno, también pueden ser temas económicos muchas veces, ¿eh? Entonces, muchas veces darnos cuenta de que la sanación, la curación de ese problema no es posible. Simplemente hay que aceptar que hay un problema y seguir nuestro camino, ¿no? Poco después, el 5 de junio, Venus entra ya en Tauro y el 6 de junio entra en Tauro y empieza a formar una cuadratura con Plutón. Entonces, bueno, Venus en Tauro hay que tener un poquito cuidado también, porque Venus en Tauro se puede, yo diría, abandonar al gozo taurino, que está bien, está de maravilla abandonarse al gozo taurino, ¿no? Pero todo dentro de un límite, porque podéis encontraros con sorpresas a la hora de consultar vuestro saldo bancario después, ¿no? De uso excesivo del plástico de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, y la cuadratura con Plutón, claro, es una reevaluación profunda de lo que son nuestros amores, nuestros valores, amores y valores, ¿no? Te vas a preguntar qué valor tiene para hoy para mí tal cosa que poseo, tal persona con la que tengo una relación, etcétera. Va a hacernos cuestionar profundamente nuestra relación con el placer, con el dinero, con la seguridad. Venus en Tauro nos habla mucho de seguridad material, de seguridad física, ¿no? También, claro, con Venus cuadratura con Tauro, sí, con cuadratura con Plutón, si en vuestra relación tenéis ya un aspecto, en vuestra carta natal tenéis un aspecto Venus-Plutón, y claro, Venus-Plutón, el riesgo es que el control, que el poder sustituya al amor, ¿no? Sustituya al afecto. Entonces, puede haber hay una reconsideración también profunda de la relación, ¿no? Y bueno, y también puede haber, claro, con Venus cuadratura a Plutón en Tauro, pues altibajos o movimientos tectónicos muy profundos a nivel de divisas, de economía, de bolsa, etcétera, ¿no? Y, por supuesto,
puede haber pues experiencias amorosas muy intensas, y daos cuenta también que Venus de alguna manera también rige el arte, ¿no? Puede haber experiencias creativas muy muy interesantes para los artistas, ¿no? Bien, y daos cuenta que Mercurio, lo tenemos aquí, Mercurio y Júpiter entran en estos días 8 o 9 de junio, entran juntos de Géminis a Cáncer, ¿no? Por supuesto que Venus conjunto con, Mercurio conjunto con Júpiter en Géminis es Júpiter, que es la visión, que es la teoría, por así decirlo. Venus va a traducir esa teoría a la práctica y Mercurio, este vídeo está siendo ya demasiado largo, ¿no? Mercurio le va a dar voz a Júpiter, porque Mercurio, ¿qué es lo que hace? Da voz, articula, traduce las visiones jupiterianas a secuencias lógicas, a silogismos lógicos, a un discurso articulado. Entonces es un momento para que la visión se haga palabra. Pero cuidado, porque Júpiter siempre arrima el ascua a su sardina, ¿no? Y Júpiter puede darnos visiones muy hinchadas, muy infladas, muy inflacionarias, y puede ser que Mercurio genere un montón de humo, de relatos exagerados. O sea que tomamos esta conjunción Júpiter-Mercurio, que puede ser muy creativa, nos puede llevar, por ejemplo, si estáis escribiendo algo, si estáis comunicando, a realmente desatascar un tema, a que el tema se mueva muy rápido, estos días 8 y 9 de junio, atentos, ¿no? Yo, por ejemplo, espero terminar mi libro. Ya os hablaré más adelante del libro que estoy preparando. Yo espero terminarlo sobre esas fechas, lo tengo un poco atascado, pues voy a aprovechar esos días para darle un empujón, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí ya entran juntos a Cáncer y forman ya la cuadratura que os he hablado antes con Saturno, con Neptuno y todo esto. Entonces, os voy a hablar algo también, espera a ver si es aquí, sí, no, más adelante, sí. Os quería hablar, sí, de Júpiter en Cáncer, porque ese es el gran tema de esta semana, también, de esta quincena. Júpiter entra en Cáncer el 9 de junio y inaugura, de algún modo, un nuevo ciclo jupiteriano, como hace cada año, ¿no? Entonces, Júpiter, que es un planeta de expansión, de ir hacia afuera, es un planeta extrovertido, entra en el, yo diría, el más introvertido de todos los signos, el más íntimo, el más interior de todos los signos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues, bueno, nada malo, simplemente esta gran expansión no se va a producir hacia afuera, hacia lo lejano, sino que va a ir hacia adentro, va a ir hacia nuestras memorias, nuestro pasado, nuestros afectos más entrañables, etcétera, ¿no? Siempre que un planeta, sobre todo un planeta como Saturno, como Júpiter, incluso como Marte, entra en un signo, yo siempre digo a la gente, mira a ver qué pasó si es Marte hace 2 años, mira a ver qué pasó si es Júpiter hace 12 años, si es Saturno hace 28 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia no se repite. Por supuesto que no, porque somos diferentes, el tiempo es diferente, los aspectos son diferentes, todo es diferente, pero hay un patrón, ¿no? Hay un patrón. Entonces, fijaros a ver qué pasó hace 12 años en vuestra vida, ¿eh? Porque no va a suceder lo mismo, obviamente, pero va a haber un patrón, con respecto a aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que fue cuando me jubilé y volví a España. Volví de América, volví a España, justo con Júpiter entrando en Cáncer, ¿no? Había muchos otros efectos, aspectos coadyuvantes, pero aquello me hizo volver a España, ¿no? Bien, es decir, que es volver a la patria, a la madre, al hogar conocido, aunque llevaba 28 años fuera, ¿no? Pero Júpiter, daos cuenta que Júpiter es el gran posibilitador. Júpiter en Cáncer va a
iluminar esta capacidad nuestra de crear nidos, de nutrir vínculos, de sanar antiguas heridas familiares. Es el regreso a la fuente. Cáncer es la fuente, es el agua primordial, es de donde bebemos nuestra energía, es nuestra primera comida, nuestra primera, yo diría, nuestra primera experiencia de nutrición emocional. Y Cáncer nos recuerda quién somos realmente antes de ponernos todas estas máscaras sociales, ¿no? De Capricornio, de Libra y todo esto, ¿no? Antes de desarrollar una vida profesional y todo esto, quién somos cuando éramos niños, ¿no? Yo diría la versión más real de nosotros, más desnuda de todos los añadidos sociales que le vamos poniendo después, ¿no? Entonces, bien, fíjate eso, ¿qué sucedió hace 12 años en tu vida? ¿Cómo buscaste refugio? Porque claro, Cáncer es siempre el refugio. Júpiter en Cáncer es, bueno, pues voy a buscar, Júpiter es busco, Cáncer refugios, voy a buscar un refugio, ¿no? O voy a buscar relaciones que me sanen, que me ayuden a transformarme, ¿no? Bien, entonces mirad sobre todo en qué casa de vuestra carta natal se dio esto, porque, claro, si se da en la casa cuarta, lógicamente, pues puede ser digamos que amplías tu casa o la haces mucho más alegre, mucho más acogedora, mucho más abierta hacia la gente de fuera. En la casa séptima, pues quizás sea el tiempo para abrir el corazón a nuevas relaciones o sanar heridas de las antiguas. En la casa décima es un éxito, pero que es un éxito social que va a estar, yo diría que va a estar motivado no por méritos fríos, sino por un reconocimiento cálido de tu entorno, de tu propia generosidad, de tu capacidad de proteger, de maternar, de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto va más o menos Júpiter en Cáncer. Y yo os diría una cosa más, daos cuenta que estamos viviendo tiempos confusos, convulsos, caóticos, complicados, inciertos sobre todo, ¿no? Entonces, este Júpiter en Cáncer es, si queréis, el último salvavidas, el último flotador emocional que el universo nos lanza, porque daos cuenta que ya el año que viene ya pasa Urano a Géminis y ya tenemos esta atmósfera en la que ya no hay tierra, en la que ya no hay agua, porque va a estar Neptuno y Saturno en fuego, en Aries, Plutón en Acuario, Urano en Géminis, ya tenemos el pequeño gran trígono funcionando a pleno régimen, mucho aire, mucho fuego, la revolución, la locura, el año que viene ya sobre todo, y nada de agua, nada de tierra. Cambio radical con respecto a lo que vivimos todavía parte en este año, el año pasado, el anterior, donde había mucha agua y mucha tierra todavía. ¿Os acordáis? Vamos a pasar de mucha agua y mucha tierra a nada de agua, nada de tierra, mucho aire y bastante fuego. O sea que atentos, porque este Júpiter en Cáncer es un poco el último salvavidas emocional, porque ya a partir del 2026 los acontecimientos se van a acelerar de una forma increíble. En el año 2025 vamos a ver ya el crack del sistema, cómo se abren las costuras del sistema por todos los lados, lo estamos viendo ya, cómo lo que parecían cosas estables, determinadas, se desvanece totalmente, y cómo la velocidad de cambio de los acontecimientos y todo esto se va a acelerar de forma imparable. Vamos a vivir en un régimen de vértigo, y entonces, claro, por eso es tan necesario que aprovechemos este Júpiter en Cáncer para crear un centro, crear unas raíces, crear un hogar interior
desde el cual poder sostener todas estas tormentas futuras, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar este Júpiter en Cáncer para hacer un nuevo ritual de ternura, de afecto, de cuidado, de crear este nido en el que nada del ruido exterior pueda llegar, porque esto es lo que nos va a salvar, ¿de acuerdo? Bien, y todavía me quedan bastantes cosas que contaros. La luna llena en Sagitario. La luna llena en Sagitario, que es una luna, daos cuenta que es muy potente, porque para empezar, fijaros, los regentes, que será el 11 de junio, los regentes del Sol y de la Luna, el Sol está en Géminis, regente Mercurio, la Luna está en Sagitario, regente Júpiter, pues se encuentran conjuntos y en cuadratura con Saturno y con Neptuno. Es decir, que ya tenemos ahí una luna llena que parecía simple, sin mayor complicación, que es bien complicada, ¿no? Y que además se da en presencia de un gran trígono de fuego. Veis aquí Marte en trígono con... perdón, la Luna en trígono con Marte, y aquí no lo he señalado, con Quirón, ambos en trígono con Quirón. Hay un gran trígono de fuego, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué va esto? Vamos a ver. Una luna llena es siempre un momento de fructificación, de explosión energética, de florecimiento, de portar frutos. Entonces, al haber tanto fuego, de algún modo hay un llamado importante a actuar, a emprender, a ser. El fuego está muy ligado al ser, a la identidad. El fuego, lo divino, se manifiesta a través del fuego. Todas las representaciones de Dios, de lo divino, tienen que ver con el fuego, lo divino interior. Entonces hay un llamado muy potente a ser, a actuar, a romper con lo que inhibe. Es una lunación muy poco saturnal, todo lo contrario, es muy jupiteriana, muy llena de fuego, ¿no? Entonces, además, de algún modo, está Marte muy activo. Daos cuenta que Marte está en trígono con la Luna, está en sextil con el Sol. De algún modo, este Marte está diciendo, no, yo hago las cosas a mi manera, como mi corazón me dé a entender, no me expliques cómo tengo que hacer las cosas. Entonces es un Marte muy seguro de sí mismo, ¿no? Entonces es una luna que nos va a llevar a mirar más allá del horizonte. Va a haber una enorme energía vital que te diga, una luna en Sagitario es sal de tu agujerito, sal de tu pequeña aldea, sal de tu barrio, sal de tu pequeño mundo geminiano y mira más allá. Mira a ver qué se hace más allá de esas montañas que no te dejan ver, qué vida hay allí, qué soluciones, qué inspiraciones hay allí, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, Marte está en cuadratura con Urano. ¡Wow! Y eso es una llamada muy fuerte para hacer lo que tú quieras, para la libertad, la revolución. Puede haber cambios de humor muy repentinos, puede haber liberaciones energéticas muy fuertes, muy repentinas. Entonces, atentos, todos los que tengáis, como yo, planetas al final de Leo, o al final de Tauro, o al final de Escorpio, o al final de Acuario, porque esta cuadratura es muy llamada a accidentes. Atentos, yo espero no tener que hacer el próximo vídeo desde un hospital o con un brazo entablillado o algo así. Pero los aspectos Marte-Urano son muy, muy potentes y muchas veces pueden dar lugar a accidentes físicos, ¿no? Bien, no necesariamente siempre, O podemos de alguna manera también
yo diría, vehicular esta energía de una forma más creativa, ¿no?, que romperse un hueso. ¿De acuerdo? Entonces, yo os diría fundamentalmente para sacar partido a esta lunación es no os quedéis en lo inmediato. Id mucho más lejos, id a ver más allá de los horizontes, sabiendo siempre que esta visión, esta gran visión sagitariana, con esta energía de acción leonina, va a necesitar del gusto por el paso a paso, del detalle, de la minucia, si queréis, del pequeño elemento geminiano. Es decir, es un poco Géminis incorpora la práctica y Sagitario es la teoría. Entonces, aquí es conseguir ese equilibrio entre esa teoría, esa visión teórica que hemos alcanzado, y la capacidad geminiana de ponerle palabras, de articularla, de darle una forma intelectual y comunicable. ¿De acuerdo? Bueno, que no cunda el pánico, estamos llegando ya al final, pero quiero hablaros, aunque os hablaré también largo y tendido en el próximo vídeo, ya de esta cuadratura Júpiter-Saturno, que es perfecta el 15 de junio, se perfecciona el 15 de junio, y que es la última cuadratura Júpiter-Saturno. Esta es la tercera, ha habido dos antes, desde hace llevan casi un año en este baile de hacerse cuadraturas entre ellos, ¿no? Entonces, como os he dicho antes, este es un momento de alguna manera reencajar todo lo que ha sucedido en estos últimos 5 años a nivel social, político, económico, etcétera, desde esa primera conjunción en diciembre de 2020 en el grado 0 de Acuario, y de algún modo aquella conjunción era una promesa de un mundo social nuevo, acuariano, mucho más abierto, mucho más libre. Y entonces ahora llega el momento de preguntarnos qué hemos hecho de esa promesa a nivel personal, ¿no? y a nivel colectivo. Entonces vemos aquí esta tensión que es muy creativa entre Júpiter y Saturno. De algún modo esta tensión es la tensión básica entre Júpiter y Saturno, es la tensión entre el hasta dónde quiero llegar, hasta dónde mi visión me dice que pudiera llegar, y hasta dónde puedo llegar realmente, ¿no? Entonces hay un poco tira y afloja entre qué es lo que yo veo que yo podría hacer y qué es lo que yo podría hacer realmente, ¿no? Y un caso interesante de estudio es nuestro amigo el factor naranja, Trump, porque él tiene este aspecto en su carta natal, tiene una cuadratura Saturno-Júpiter, que además se ve muy fácilmente en su vida. Él, de alguna manera, tiene esta incapacidad de distinguir qué es lo que puede hacer de lo que él quiere hacer. Y por eso estos días está teniendo tantos reveses con la justicia, con otros países, etcétera, etcétera, porque lo que él quería hacer, los aranceles, prohibir la entrada de estudiantes extranjeros, todo este tipo de cosas, se da cuenta que están empezando a crecer los problemas con los tribunales, jueces por aquí, por allá, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un poco, veis en su caso, como él de repente, de algún modo Saturno dice, no, esto sí, ya sé que lo querías hacer, pero no puedes hacerlo, ¿no? Bien, esto en el caso de Trump es muy peligroso, porque por una parte podéis decir, qué bien, que hay un sistema todavía legal que pone freno a su locura, pero es muy peligroso porque sigue siendo un loco, ¿no? Y si le quitan este juguete de los aranceles, puede recurrir a cualquier otro que les resulte más fácil, declarar la guerra a Canadá, invadir Groenlandia, qué sé yo, cualquier cosa de estas, cualquier locura de estas, ¿no? O sea que no cantéis victoria porque los locos suelen ser muy creativos. Bien, luego también vamos a tener Júpiter, no solamente en cuadratura Saturno, con este reajuste entre qué es lo que quiero hacer y qué es lo que puedo hacer, sino también Júpiter en cuadratura con Neptuno. Entonces, los aspectos Júpiter-Neptuno
son complejos, porque de algún modo, sobre todo la cuadratura, nos habla de yo diría, esta tensión entre la utopía y el delirio. Se puede, una cuadratura entre Júpiter y Neptuno puede manifestar lo mejor y lo peor de la fe. Es decir, por una parte un deseo sincero de compasión, de ayuda altruista, de servir socialmente, de construir una realidad más amable, pero también de ilusión, de autoengaño, de manipulación extrema, de delirio incluso, ¿no? Entonces, bien, hay que tener cuidado porque podemos caer en los espejismos, en los delirios, pero también darnos cuenta que cualquier aspecto Júpiter-Neptuno puede dar lugar también a una enorme, yo diría, calidad espiritual. Pueden darse los dos. Ahí tenemos que hacer intervenir a Saturno, que afortunadamente está dentro de la configuración, que Saturno nos puede ayudar de algún modo a separar el grano de la paja, a poner límites a todo esto, ¿no? Bien, bueno, y luego repetiros esto, la cuadratura de Urano con Marte, desde signos fijos, ya os digo, todos los que tengáis planetas en los últimos grados de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, cuidad esos días, cuidaros a nivel de accidentes, mucho cuidado al manejar vuestro vehículo, bajar escaleras, no sé, con 1000 cosas, tened mucho cuidado que no os tome nunca, digamos, la cólera, atentos a los accesos de cólera marciana, etcétera, etcétera, porque también podemos utilizar de forma creativa esta energía, ¿no? Entonces, pero puede dar lugar, es una configuración muy sísmica, muy de rayos que te pueden caer así de repente. Puede dar lugar también a rupturas abruptas, a movimientos sociales inesperados, también a nivel energético, cuidado, cortes eléctricos, fallos tecnológicos, porque está Urano implicado en todo esto, o sea que atentos estos días, o sea, esto es el 11 de junio, pues todos los días desde el 11 de junio, yo contaría una semana como poco, desde el 10 hasta el 20 de junio, andad con mucho cuidadito con estas cosas, ¿no? Porque Urano es impredecible, Marte no espera, y esta combinación puede traer eventos repentinos que pueden hacernos cambiar radicalmente nuestro rumbo vital, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más. Aquí tengo un comentario más, ya de astrología mundial, sobre precisamente, claro, yo miraba el otro día la carta de Israel y tratando de ver cómo cuadra todo este terrible genocidio, ¿no?, que están perpetrando. Y claro, es como muy obvio en la carta de Israel. Por una parte tuvieron el tránsito de Urano sobre su Sol justo cuando sucedió los terribles crímenes de Hamas, etcétera, etcétera, pero luego ya entra Plutón en Acuario y entra en oposición ya a su luna. Israel tiene un estelium de Luna, Plutón, Saturno al comienzo de Leo, y con la luna en el 4 de Leo, y Plutón está justo en oposición a su luna, ¿no? Entonces, claro, daos cuenta que Plutón tiene mucho que ver con el trauma, tiene mucho que ver con la experiencia de desconexión con nuestros mecanismos de defensa, que es algo que está muy imbuido en el pueblo judío, ¿no? Pero lo que están realizando es una proyección muy profunda de ese desvalimiento sobre otro pueblo que está siendo un poco yo diría, su víctima. Entonces, ahí, y daos cuenta también cómo, fijaros cómo este genocidio se está cebando particularmente con mujeres y niños, que es la luna. La luna representa a las mujeres y a los niños, como tiene Israel Plutón opuesto a su luna natal, ¿no? Entonces es básicamente este genocidio, yo lo leo como un autogenocidio. De algún modo están cavando su propia tumba, porque los palestinos son hermanos de lengua, étnicos, etcétera, etcétera. De algún modo lo que están haciendo es también un autogenocidio.
Bien, nada más, chicos. Bueno, os dejo aquí abajo el enlace para el curso, para el seminario que hacemos Iciar y yo sobre Urano, que va a ser súper interesante, porque estos años con Urano en Géminis vamos a ver lo que no está escrito, y vamos a ir explorando todo esto dentro del marco de su trígono con Plutón, el sextil con Neptuno y todo esto. O sea, va a ser algo muy interesante. Hasta la próxima y espero que, bueno, que seáis lo más felices posibles, que capeéis este temporal que va a durar todavía unos cuantos años lo mejor posible, que vayáis construyendo este nido, este centro canceriano fuerte desde el cual ir viviendo, desde esta, yo diría, profunda seguridad emocional canceriana, ir viviendo todas estas terribles tormentas que vamos a estar viviendo los próximos 5 o 6 años. Y nada más, un abrazo.